tengo la capacidad de pensar. Yo también. Eso es lo que me refiero. Estás rebajando el ser humano al solamente tener genoma, lo cual es algo que hasta un biólogo te lo va a decir. Bien, ahora siguientes, no se interrumpan entre ustedes. Bueno, como dijo, me está malinterpretando. Eso no te hace ser humano, como mucho, no te hace ser humano desde el punto de vista biológico. El ser humano es cualquier cosa perteneciente a la raza Homo sapiens, como el feto, porque ya lo he dicho, el feto es perteneciente a la especie humana. Bien, ahora vos, Sanic. A ver, vamos a volver a aclararlo, porque se ve que el tipo entiende que solamente por tener genoma humano y por pertenecer a la especie humana y por terminar siendo un humano, ya es obviamente un humano. No es una etapa, no se basa solamente en una etapa. ¿Y qué? Prácticamente, si estudiaste biología, sabrás que cuando se trata de la ovulación y del proceso de reproducción y la introducción del espermatozoide dentro del óvulo, el óvulo se termina esparciendo en distintos óvulos, lo que se le llama no me acuerdo cómo ahora se llama este proceso, pero era de división celular. Bien, un momento. Es un conjunto de células. Un momento. Desde la concepción es un conjunto de células. Sí, como todos. La diferencia de desarrollo. Estoy escuchando que los dos están tirando datos. Ahora, ¿qué fuentes pueden decir que puedan sustentar esos datos? Para que los que están acá escuchando puedan corroborar. Bueno, biología, lo que es en biología y en biología. En la primaria y en las escuelas públicas. Y sin embargo, también mi viejo, que era policía, mi vieja, que es maestra de biología, precisamente, etcétera, etcétera. ¿Y puedes citar algún estudio científico específico? Podría decir lo mismo que le dijiste a Strakov, pero nada, seguí. Bueno, esa es mi fuente, precisamente. Ya me lo explicaron millones de personas. Le pregunté precisamente a doctores y a médicos y me explicaron precisamente lo mismo. Bien, Atlas, vos podés nombre de doctor y matriculación, por favor. Ajá, precisamente. Espera que lo busque. Bien, vos mientras, Atlas, podés citar alguna fuente o algún estudio que pueda corroborar lo que decís. En biología y en biología básica. No es nada de otro mundo. ¿Es? Aparece hasta en libros escolares eso. En el caso de eso. ¿Ahora qué? Vale. Era precisamente una cantidad de gente que vive acá al lado mío, boludo, que son profesores y básicamente doctores de biología o temas así, que me explican todo el tema. Bueno, nombre y matriculación, y te voy a creer. Exactamente. No, sí. Es que, boludo, yo no tengo una fuente buscable en internet, es una fuente de acá de confianza de acá en mi pueblo. Gracias por confirmar. Gracias por confirmar. Bien. Mientras Sanic busca la fuente, lo que esté buscando. Yo no te voy a buscar porque precisamente no es algo que puedas buscar por internet o en cualquier lado. Bueno, decime el nombre y la matriculación, eso lo puedo buscar. Puedo buscar la matriculación de una persona. Y son profesores. Sí, pero el tema es que estamos hablando acá de profesores y doctores de una provincia que está en otro lado del mundo, ¿verdad? No es algo que pueda buscar en internet y no es algo que está en internet. No importa, ¿qué sos de Chile vos? No, acá en Argentina, boludo, de Misiones. Hay un sistema diferente acá. Bueno, te lo busco. No, lo busco. Lo puedo buscar tranquilamente. Pero el tema es ese, no va a aparecer en internet, el nombre no está en internet. ¿Vale? No pierdo nada por intentar. Bueno, vos, Sanic, recordá que también podés pedir fuentes también. No te quedes atrás. No, yo no voy a pedir fuentes. El tipo ya me dijo que no tiene una fuente. Que solamente por él. Sí, dije que tengo biología y los libros de biología y en biología básico.
Bien, dejemos este tema porque si no vamos a retrasar el debate y el tiempo apremia. Continuemos. Ahora, si mal no recuerdo, era el turno de Sanic de responder. Lo que dijo Atlas. ¿De qué? El argumento que dijo anteriormente sobre Pero, sobre el genoma y por qué eso lo vuelve un humano, además de que sostenía que el feto ya tiene la capacidad de sentir por la formación del sistema nervioso, si mal no me acuerdo. ¿Querés aclarar tu punto, Atlas, antes de que siga Sanic? Bueno, continúa vos, Sanic. ¿Cómo respondés está ante el lo del hecho de que principalmente Sí, el genoma no se rebaja a eso. Una Puede pequeña considerar, Bien, sí. ¿Qué decía Sanic? a ver, si bien se puede considerar que el genoma es del feto es un producto de la concepción después del del acto reproductivo que tiene la madre y el padre, no se puede considerar un genoma único. De hecho, es una mezcla de ambos genomas. Se le considera único en el sentido médico, porque es algo irrepetible, es un proceso que no se puede repetir. Exacto. Porque el ADN sí es Pero no es único, es una mezcla de ambos genes. No es algo que salió de la nada. Sí, acabas de describir la reproducción sexual. El genoma es hereditario. El genoma es hereditario, pero no salió de la nada, no es algo único, solamente es irrepetible. A eso se le considera concepto único. Pero no es lo mismo. El ADN del feto, al ser un ser humano individual, sí es único. No hay dos personas con el mismo ADN. De que es irrepetible. Vuelvo a repetir. No se puede repetir el proceso de reproducción, pero sí se puede saber que el genoma humano es producido por precisamente la fusión de dos genomas de otras personas. No salió de la nada, no es único en ese sentido. El genoma es hereditario, eso no lo hace menos humano. De hecho, si ocurriera el mismo proceso, si llegara a ocurrir un mismo proceso, llegará a salir el mismo individuo. Eso no pasa. A eso se llama de hecho clonación, y es algo posible hoy en día. Sí, Aunque se está básicamente estamos hablando de reproducción sexual, no de clonación. Estamos hablando del resultado de una reproducción. Yo te estoy explicando que el genoma humano no es algo único. En ese sentido. No, porque es hereditario. Decir, Lo que yo me refiero que no solamente porque es es individual. irrepetible es el ser humano por su ADN. Vos te morís ahora o te matan ahora, aunque tus viejos tengan 100.000 hijos más, ninguno va a ser igual a vos porque tiene un ADN distinto. No es porque tiene un ADN distinto, sino porque desde la base es un proceso irrepetible. No es algo tan fácil de hacer. Se puede forzar el proceso mismo. Sí, pero es algo que hasta el día de hoy no se puede porque es algo más complejo, llega a nivel celular. Exacto. Pero no es único, a eso lo refiero. No, vos estás diciendo es que único el en ese sentido. genoma... Pero no es pensando único que yo en digo el que el genoma es algo individual. No, te estoy diciendo que el genoma es algo hereditario. El ADN es distinto. Bruto, el genoma forma el puto ADN. Ajá. Básicamente es uno distinto, el otro es distinto. Así funciona. Bien. Antes de que sigan, tenemos una pregunta de Jesus Oh My God. Dice, si el feto no razona, ¿qué ocurre con un recién nacido? Ya había terminado el proceso de básicamente desarrollo. Básicamente pasa de ser un feto a un bebé. Un recién nacido no es considerado un feto. Se está refiriendo a otra cosa, igual creo. Porque un recién nacido tampoco. Porque un Sin recién embargo, nacido ya tampoco tiene el razona. sistema nervioso ya básicamente desarrollado.
Tiene la capacidad de sentir propiamente. Completamente desarrollado. Pero ¿sabés cuándo se empieza a desarrollar el sistema nervioso? Exactamente. Primeras semanas. Al desarrollar el sistema nervioso, tiene la capacidad de sentir y por ende de aprender y desarrollarse. Se empieza Por ende, la capacidad de razonar. El sistema nervioso se empieza a desarrollar en las primeras semanas. Se empieza a desarrollar, pero no está completo. Sí, porque Sigue vos lo querés pensando que cortar. solamente con el No se corta naturalmente, lo que no querés. Atlas, deja terminar a Sonic. Recordemos que si se interrumpen, ninguno de los que esté escuchando puede entender lo que están diciendo. Vayan de a turnos, mejor. Lo más separados posible para que no se mezclen los argumentos y se entienda mal. Seguí vos, Sonic, terminá y luego déjalo a Atlas. A ver, el problema principal que veo es que confunde el proceso de desarrollo de un feto con el hecho de que ya solamente porque esté en desarrollo automáticamente es un humano, lo cual es algo imposible. Cuando es un recién nacido, el proceso está completo. El feto se le considera un ser sintiente y por ende con la capacidad de razonar y de aprender. A partir de ahí se le considera humano. Pero cuando es un feto, todavía sigue siendo un conjunto de células. Está bien, terminaste. Descanso, Atlas. O No es sea, tan fácil explicar. Una persona en estado vegetal se le mata por algo. no se le mata necesariamente. Tiene un cerebro muerto. No se le mata necesariamente. Una persona en estado vegetal tiene un cerebro muerto. No tiene la capacidad de razonar. No, esto Por sería ende, muerte cerebral. sí, Esto sería muerte cerebral. Estamos hablando de coma, que no es lo mismo. Y el estado vegetal tampoco se puede lograr cuando está estando consciente. Eso es algo, huevón, que también se sabe. No solamente se limita a esto. Está diciendo que no es ser humano porque no puede razonar. Bueno, las personas en estado Tiene el cerebro vegetal, muerto. inclusive personas con síndrome de Down, no pueden razonar. No por eso estamos negando su humanidad. Y por ende, se hacen en los hospitales la famosa eutanasia. Sí, en algunos casos, Que no si el deja país, de si el ser- país es legal. Es como prácticamente es como un aborto. Deja de ser considerado un humano, se considera un ser vivo sufriendo y se le mata. Esto se acaba de confirmar que el aborto es dejan de considerar humano al feto. Gracias. Precisamente porque Bien. no es A mí- un humano. No es que se deja de considerar un humano. No es un humano. Lo acabas de decir vos. No lo confirmé. ¿Vieron? Ay, Dios santo, boludo. Me lo acabas de decir vos. A ver. No te hagas el boludito ahora. Me lo acabas de decir vos. No, boludo. Te acabo de explicar que un bebé no es humano desde la concepción. Me comparás Porque es la y no tiene la capacidad, la capacidad cognitiva. un humano. No se superpongan. Bien, Sonic, ahora vos responde así breve, así pasamos a otra pregunta del público sobre lo que dijo Atlas sobre los sobre si el feto sobre si los que sufren eutanasia dejan de ser considerados humanos. Responde a lo que dijo Atlas así conciso. El problema acá es que me está sacando de contexto. Precisamente yo expliqué que cuando una persona queda en estado vegetal deja de ser considerado humano porque pierde las capacidades cognitivas que hacen a un ser humano un ser humano. O desde concepción no deja de ser humano porque desde el principio nunca es un humano hasta que termina el proceso de desarrollo. Y por quinta vez, el proceso del desarrollo lo corta la persona que va a abortar. No se corta naturalmente. No es lo mismo. Precisamente, pero sigue sin ser un humano. ¿Por qué? Cualquier actividad quirúrgica, weón. ¿Por qué? ¿Por qué no es un ser humano? ¿Por qué? Por el simple hecho de ser naturaleza. Ahora, weón, eso es un argumento naturalista. Eso es algo tan estúpido y ridículo como decir que solamente porque coma vegetal automáticamente va a ser bueno. No es así. Eso no es un argumento de ningún tipo. Es una estupidez. Pero dale, sí. Ya lo argumenté. Hey, Sí. Sonic, acá tenemos otra pregunta del público. Este va de Mikau, el español africano. ¿Un bebé tiene la misma complejidad que un feto? ¿Un bebé? ¿Un feto? Sí. No. Un bebé, Estamos por ejemplo, hablando- un bebé recién nacido. Esta la pregunto yo. Un bebé recién nacido que acaba de nacer,
tiene la misma complejidad que un feto o un bebé que está a punto de nacer? Imagino que por ahí va. No es comparable al principio, un feto no es comparable con un bebé recién nacido. Como dije hace rato, un bebé recién nacido tiene las capacidades cognitivas desarrolladas y la capacidad de aprender y, por ejemplo, razonar, lo que da la capacidad de ser considerado un humano. Pero un feto no está desarrollado, no tiene sistema cognitivo. No tanto, sigue siendo un conjunto de células a las que se le puede abortar. Sí. Hacer lo que quiera, puedes hacer lo que quiera, después hay consecuencias. Acá me están diciendo el público, ya de que el malote, para ser exactos, que los bebés no pueden razonar hasta exactamente los 2 años. Un bebé recién nacido no razona. ¿Qué me responden? ¿Eso es cierto o es falso? Primero, Atlas. ¿Es cierto o es falso? El bebé no tiene razonamiento hasta que no tenga una cierta independencia. Bien, ahora vos, Sanic, ¿es cierto o es falso? Es falso. Un bebé, desde que se vuelve un recién nacido, ahora me van a sacar el contexto, es una forma de expresarme. Desde el momento en que se considera un recién nacido, prácticamente adquiere la capacidad de aprender. Tiene la capacidad de razonar. ¿Las aplica? Exactamente. O sea, se puede aplicar. Sí. Un bebé, ¿por qué crees que un bebé hasta los 2 años tiene la capacidad de razonar o de hablar? Las aplica. El solo hecho de hablar se aprende. El aprendizaje, el simple hecho de aprender es una característica de un ser razonable, de un ser que tiene la capacidad de razonar y de que sabe. Bueno, te lo repito lo mismo que antes, las personas con síndrome de Down no razonan, no por eso dudamos de su humanidad. Porque precisamente durante el proceso de desarrollo, el feto, porque vamos a hablar de forma científica, los dos se consideran de 2 individuos distintos, 2 cosas distintas. El feto tiene un cromosoma más o menos de lo que se debería tener para que sea un humano propiamente dicho, o sea, estable. Es un ser humano con un par de cromosomas más. Sí, es un ser humano. No, pero durante el proceso, cuando era un feto, cuando no era un humano, cuando era un feto, propiamente dicho, ese cromosoma más o menos se quitó o se agregó. No es algo que se haya sacado cuando se volvió un recién nacido, es algo que se produce durante el proceso de desarrollo del feto. ¿Sí? ¿Sí? Pero vos estás diciendo No es que el ser humano... que lo vuelva humano o no. Pero vos estás diciendo que se hace humano a la persona que tiene la capacidad de razonar. Estos no tienen la capacidad de razonar. Está cambiando tu discurso. Precisamente, huevón, pero una... Sí, precisamente está cambiando tu discurso. Yo soy el huevón. Siguen teniendo la capacidad de sentir, porque siguen teniendo la capacidad de sentir, lo cual lo sigue haciendo un humano. Tiene la capacidad de sentir. ¿Sabías que el feto también siente, no? No tiene ¿Sabías la que capacidad de el feto sentir. también siente, no? ¿En base a qué? Mi prueba es el documental El Grito Silencioso, filmado en 1984, que muestra un aborto. Búscalo, está en YouTube. Decíselo al público exactamente qué documental es. El Grito Silencioso, El Grito 1984. Silencioso, grabado en 1984. Hay un debacle que se consumió en el mundo científico, que básicamente consiste en pensar que un sentimiento también puede ser considerado reacción a un factor externo. Sí. A ver, si corto una planta, por ejemplo, y seguramente me van a empezar a burlar acá por hacer una comparación. La planta, al cortarla, tiene una reacción. ¿Eso lo hace un humano? Es otra especie. Estamos hablando de un organismo vegetal con un organismo animal. ¿Qué estás comparando eso? Repito. ¿Es un humano solamente por sentir? Son otras células. Supuestamente. Son otras células. Estamos hablando de una célula vegetal, no una célula animal. Estás comparando mal. Sigue siendo una reacción. Los seres vivos producen reacciones. Si pegas a un perro, va a gritar. Si lastimas a un tigre, va a gritar. Sí, pero no estamos hablando de animales. No estamos hablando de animales ni de plantas, estamos hablando de humanos. Seres vivos en general. No es algo propio del ser humano, de hecho. Por algo no se lo considera. Estás cometiendo errores graves. No sé si te estás dando cuenta.
No. Acá tenemos otra... Una debate que lleva años en el tema del mundo científico. ¡Verga, huevón! Sí, tantos años que no me podés dar un puto nombre y ni una puta matrícula para corrobar tu fuente. ¿Cuántos años, guachín? ¿Cuántos años? Huevón! ¡Buscalo! Dale, decime el nombre, boludo, ¿qué querés que haga? Yo soy mago, decime el nombre y nombre de matrícula y lo busco. Ey, tranquilo los dos. Lo del nombre de matrícula y eso de las fuentes ya lo vimos. No se llegó a nada concreto. Sí, Ahora, tenemos Está comprobado. Dame el número de matrícula, porque yo te puedo decir que yo me hablo con el genetista más poronga del mundo, y si no te digo quién es, no tengo el no te doy el número de matrícula, ¿cómo mierda lo comprobás, boludo? Pero lo que acabo de decir no es algo que no solamente los científicos hayan hecho, es algo que puedes buscar en cualquier lado. A ver, Es algo comprobado. pasamos un link y te creo. esperen un poco los dos. Primero, las fuentes son importantes para debatir. Si en algún momento alguno de ustedes dos tiene alguna fuente que pueda compartir, la pasa por el chat del server y le explica. Y segundo, para no estancarnos en este tema, tenemos otra pregunta del público, y esta es de Español Africano. Dice, aquí mi pregunta, el feto se defiende de un posible peligro. ¿Acaso está vivo? Primero, las dos preguntas que le voy a hacer. ¿El feto está vivo? ¿El feto se defiende de un peligro? Porque se hizo en un momento muy famoso una grabación en la que un feto se movía a la hora de su aborto. Así que les pregunto primero, ¿el feto se defiende de su propio aborto? Que es una derivación de la pregunta que hizo Español Africano. Primero va Atlas. A ver, mover se mueve, porque lo siente. De hecho, en el grito silencioso se muestra cómo se mueve. Ahora vas vos, Sanic. ¿Es cierto lo que está diciendo Atlas? Se está hablando de que se confunde el dolor con una reacción en sí provocada por un factor externo. Que le duele. Es como si vas a lastimar a cualquier ser vivo, aparte del ser humano, porque todas las células están vivas, y todas tienen sistema cognitivo de esa manera, pero el sistema cognitivo más primitivo, todo va a hacer una reacción. La reacción más general es el dolor. Sí. Es algo propio del ser humano, es algo que está en todos los seres vivos en general. Las células emiten ese dolor. Cometes un error muy grave, porque de vuelta Porque son células vivas. estás comparando al Ey, tranquilos los dos. Ahora responde Atlas. No se Estás incorporan las... Estás comparando desde el principio al feto con otras especies. Hasta con vegetales. Porque son seres primitivos. Y principalmente porque ambos no se pueden considerar humanos. Eso es la comparación. Vos me No dijiste es hasta que razonen. O me dijiste porque no razonan, porque no sienten. Hay ya nacidos que no razonan, tampoco sienten. no, Cuando vos no hiciste es la comparación del aborto considerado con la eutanasia, te cagaste solo diciendo que se deshumaniza a la víctima de la eutanasia. Y lo comparaste con el aborto, exacto, se le deshumaniza. ¿Estás por confirmar? se les humaniza, pero el problema es que estás pensando que también se deshumaniza al feto, cuando no es así, porque el feto, desde su concepción, no es humano. De vuelta, es perteneciente a la especie humana. Pero no me das ninguna prueba, lo estás afirmando solamente porque sí, marico. No lo estoy afirmando porque sí. Es parte No, de la ningún especie argumento. humana. Es la descendencia de dos seres humanos. Es porque tiene genoma humano. Es la descendencia de dos seres humanos. Pero ya te contraargumenté eso. No, Marico, por eso yo no lo argumentaste. Es la descendencia de dos seres humanos. digo. Ay, Dios. Bien. Continuamos con... Se deshumaniza al feto cuando el feto nunca es humano. Me dijiste descontextualizando. Como si yo hubiera... ¿Y qué? ¿Se convierte, cuando nace, que el elefante se convierte en humano? Nunca. Tragicómico. Es tragicómico. Bien, vos tenés algo final que responder a se puede eso. convertir en otra, ¿no? En un plazo de 9 meses, ¿no?
Gracias por tu silencio. Bien, tenemos una pregunta que por el orden de llegada estaría violando el orden de llegada, pero disculpame Sebas, pero esta me pareció una pregunta muy interesante, que va más dirigida a Sanic. ¿Qué es lo que ocurre, pregunta Agustina Miau, qué es lo que ocurre cuando nace un bebé prematuro? ¿En ese caso ese conjunto de células se lo puede tirar a la basura? Responde vos, Sanic, primero. Espera, ¿cómo dijo? Que el huevo no es un bebé prematuro. En ese caso, ¿el conjunto de células que se pueden tirar a la basura? No, no es algo, o sea, se hace el proceso, de hecho, para los bebés prematuros, para precisamente la moral, porque no es algo moralmente ético. De hecho, si vos sabés bien, los médicos tienen la famosa... no me acuerdo cómo era esto. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una promesa que hacen los doctores, boludo, para ser moralmente correcto. El juramento hipocrático. El código de juramento hipocrático que prohíbe el aborto. Lo cual les prohíbe permitir interrumpir el proceso cuando la madre quiere el bebé. Bien, Eso, vos qué dos respondés. contextos. Disculpame, pensaba que habías terminado. Escuché silencio. Se habla de un proceso que se hace cuando la madre no hizo el aborto. Que el bebé prematuro nace, no sé si sabes, después del tiempo en el que se permite el aborto. Repetí lo último. Sí, porque no quedó claro. Che, Sanic. Sanic. Me acabo de dar cuenta de que tenía ese la auricular que se enchufó. Escuchalo. Cri, cri. Tiempo que puede que no se haya escuchado. Es que a mí se me desactivó el auricular. Tiene la libertad de tomarse el tiempo que quiera. Lo necesito. Sanic, ¿seguís ahí vivo? Acá volviste, acá volviste. Bueno, sí, te estaba diciendo, Sanic. Lo último no te lo entendí bien, lo último que dijiste. ¿Podés repetirlo? Dijiste algo sobre que sobre el bebé prematuro, cuando nace, era ponerlo abortado. No entendí muy bien lo que quisiste decir a lo último. Se considera que un bebé prematuro es un bebé que está casi a punto, básicamente es un feto que está a punto de terminar el desarrollo, el desarrollo básicamente, el proceso de hacerse. Y, por lo tanto, al tener los doctores el juramento hipocrático, como dijiste, básicamente se ven obligados a no interrumpir ese proceso. Y por ende, dentro del padre, porque el proceso no se interrumpió durante el anterior tiempo, cuando estaba básicamente el viejo, porque el viejo puede autorizar los viejos pueden autorizar si van a tener bebé o no. ¿Algo más que decir, Sanic? Porque puedo generar un Nada problema. más. Bien, ahora vas vos, Atlas. ¿Me repetís la pregunta, por favor, Laco? Sí. Uy, espera que se me acaba de perder. Decía... la concha, se me acaba de perder. Acá está. Era de Agustina Miau. ¿Qué es lo que ocurre cuando nace un bebé prematuro? En ese caso, ¿ese conjunto de células se puede tirar a la basura? No, como tampoco se podría abortar en ninguna etapa. Estarías matando una vida. ¿Y cómo refutás lo que dijo Sanic? Nada. Dijo que un bebé prematuro en resumen, dijo que un bebé prematuro era un feto que todavía no completó el desarrollo, pero había nacido, algo parecido. No, sí. Es un bebé que ha nacido. Entonces, esta es una pregunta que le hago yo personalmente a Sanic. Si vos ya salís del útero, ya en el momento en que nacés, tengas 7 meses, 8 meses, sea prematuro, sea no prematuro, estés 10 meses incluso, ahí recién es cuando se te puede considerar un ser sintiente y
no válido para ser abortado? Estúpido. A ver, como dije, está el tema, como dije, básicamente un feto, un recién nacido, nacido prematuramente, se considera un feto que está a punto de terminar el desarrollo de crecimiento, desarrollo para volverse un humano. Pero los médicos no hacen eso porque precisamente, como ya dije, el juramento hipocrático no les permite hacer eso. No les permite maltratar ni nada. A menos que sea con el sexo virgen, obviamente. Pero ni siquiera eso, porque ya pasa el tiempo del aborto. Porque ya en ese tiempo ya está a punto de terminar el proceso y ya se sabe que es un ser sintiente, que ya tiene el sistema ya hecho. Se va formando, no es que de golpe ya es humano. Es un proceso que va de forma procedural. O sea, entiendo tu lógica. Te estoy diciendo que un ser humano es a partir de que el feto puede nacer prematuramente. O sea, a partir de los 5 meses. Ahí para vos recién es humano. A pesar que yo Y tenga el corazón. proceso viene afuera del útero. Ese es el tema. Sí, hasta los 30 años. Sí, Siguiendo esa lógica, ni vos ni yo estamos desarrollados. Completamente. Ajá. Porque vamos a comparar un proceso de nacimiento con un proceso de crecimiento. Claramente el ser humano no es alguien que se adapte, no es alguien con las células que se degraden. No. Vamos a comparar el crecimiento, que sabe a ciencia cierta, que es el proceso de degradación de células, porque ya está completo, con el proceso de nacimiento, que es cuando el feto se va a convertir en un humano de manera lenta. Sí, o sea, vos Son decís dos que el cosas. feto cuando se vuelve viable. El feto es humano cuando se vuelve viable. A pesar que ya tenga corazón, a pesar que tenga estímulos neurales. No es algo de golpe. Los sistemas se van generando de a poco. No es algo. O sea, el ser humano no sale así de golpe. No se considera un feto ser humano porque es así, de golpe. No. Lo considera de forma lenta, humano está produciendo sistemas. Se le considera ser humano desde el momento. Por eso se dice que el aborto se hace en una fecha antes, porque si no ya no se puede hacer. Poder se puede traer riesgos a la madre, más riesgos de lo normal. No, precisamente el juramento hipocrático no permite eso. No permite. El juramento hipocrático prohíbe el aborto. No se considera al feto como un ser humano, sino como un ser. Como algo ser humano. Pertenece a la raza humana. No pertenece a la raza humana, pertenece a la categoría de ser vivo. Sí, con características. El hecho de tener células vivas ya es ser vivo. Sí, ser vivo desde el momento de la concepción. No permite vivo está desde el momento de la concepción. Y humano es por pertenecer a la especie humana, por ser la descendencia de 2 seres humanos, por tener desarrollo fetal humano. Ese argumento que ya refuté hace tiempo. Sí, no refutaste nada. No refutaste nada. De hecho, el bebé ya dentro del útero de la madre tiene un código genético único. Bien, tenemos otra pregunta. No se considera. Así no nos estancamos en esto. Único en ese sentido. No interrumpas, por favor. No interrumpas. Bien, para que no nos estanquemos en este tema, que parece que ya se están caldeando los ánimos, tenemos otra pregunta del español africano. Aquí mi pregunta. Pero cuando el feto está en desarrollo con Y, puso el forro, siente los pulsos de su madre, pero no se defiende de ella. ¿Por qué entonces cuando se somete a un aborto sí reacciona? Empieza Vamos a reteniendo compararlo principalmente porque los latidos del bebé no lastiman al bebé. De hecho, lo tranquilizan. Es una reacción, vuelvo a repetir. En cambio, bien, ahora vas vos, un aborto lastima directamente al bebé. Lastima. Como todo ser vivo, va a reaccionar, obviamente. ¿Algo más, Anik? Como ya lo dije.
Bien, ahora vas vos, Atlas. Repetime. Repetime. Por favor. Te repito la pregunta. Aquí pregunta, pero cuando el feto está en desarrollo, siente los pulsos de su madre, pero no se defiende de ella. ¿Por qué entonces cuando se somete a un aborto sí reacciona? Y porque los estímulos de la madre no lo dañan. El aborto lo daña. Ahí está, hay una diferencia. Por eso dije, es una reacción. Obviamente no va a reaccionar de manera defensiva hacia el pulso de la madre porque lo tranquiliza. Por eso. Es un impulso primitivo que tiene todo ser vivo. Por eso. Ya estamos de seres vivos que exactamente y exclusivamente pertenecen a la especie. Pero vuelvo a repetir, no se considera humano, weón. Sigue repitiendo eso como un mantra. Sigue repitiendo esto, boludez de que porque no puede Mira, de hecho, el juramento hipocrático hay una cosa. En el juramento hipocrático se los considera desde la concepción a los niños. Sí, aparte del Pero juramento ahí- hipocrático, ahí- prohíbe el aborto ahí en hay toda una- etapa, inclusive eutanasia. Bien, ahora respondemos, Sanic. El problema es que hay un debate científico en el que todavía no se esclarece desde cuándo se considera lo que se llama concepción. Es Todo el mundo. justo después de la fecundación. Ahora, No. Sanic dijo algo muy interesante. Decís que hay un debate científico para eso. Ahora, entonces, lo que vos estás diciendo implicaría que no hay absolutamente ningún instituto científico que acepte a la vida humana como que empieza desde la concepción. Sin embargo, el juramento hipocrático, que es el que hacen casi todos los médicos, que ahora vale recalcar que ya no es obligatorio, que el juramento hipocrático que hacen casi todos los médicos se pone en contra justamente del aborto. Entonces, sería toda una institución de la ciencia, que es la medicina, que se pone en contra del aborto. ¿Vos cómo respondés ante eso, Sani? Principalmente porque el juramento hipocrático es algo que no se hizo a día de hoy o que se hace con los estudios que se están haciendo ahora. Se hizo hace años. Una etapa de la medicina donde ya no estaba tan esclarecido estos temas, donde no se había debatido ni se había profundizado. Sabes que siguen jurando al juramento hipocrático, no cuando se reciben los médicos, al menos la gran mayoría. Pero porque no se está todavía profundizando. De hecho, todavía hay temas que se están por aprobar o no. No es algo que se haga así porque sí. Nunca se van a aprobar porque por lo menos en nuestro país es anticonstitucional. Precisamente, pero en cuanto Y en Argentina es anticonstitucional, de hecho. Si vos quisieras legalizar el aborto, tendrías que modificar la constitución. y ahí Sí, está eso el que tema de que diciendo estamos es dejando aprobar la ley. Y ahí está el tema de la aprobación de ley y los debates que se hicieron en el La gobierno. ley es inconstitucional de por sí. La ley que propuso el Senado para poder legalizar el aborto de por sí es inconstitucional. Vos para modificar la constitución no basta con una ley normal. Vos tenés que llamar a la Asamblea Nacional Constituyente según el artículo 75 y inciso 22. Por eso, Y aparte por estamos eso, hablando de una ley excesivamente redactada, por eso un se vacío sigue reclamando. enorme. Deje de responder a Sanic ahora. Deje de responder a Sanic. Precisamente a pesar de ser inconstitucional y por tener que cambiar la constitución para que se pueda aprobar esa ley, se está siguiendo haciendo dichas marchas y dichos debates Sí, no van a servir. a buscar cambiar la constitución, a raíz de eso, aprobar la ley. Ok, partimos del hecho que el proyecto que presentaron era una ley normal. A este punto llego. Mira, partamos del hecho de que el proyecto que presentaron era una ley normal, que ni siquiera puede modificar la constitución, era una ley normal. ¿Qué pasó? Desde el Poder Ejecutivo, el Senado. Lo explico fácil. El sistema, lo explico fácil. Una ley no se aprueba así porque sí. Una ley es un proyecto. Inicia con un proyecto formulado por personas del sistema judicial. Sí, todo lo que vos quieras, pero esa ley que presentaron y ese proyecto estaba repleto de
sobre Sí, todo como el porque artículo violaban 13. tratados internacionales de salud que fueron firmados y que tienen rangos constitucionales. Vos no podés legalizar el aborto, no podés legalizar el aborto de una manera, no podés legalizar el aborto de una manera con una ley normal, hace falta llamar a la Asamblea Nacional y ahí modificar la Constitución. El problema es que asumir que la Constitución y la ley son perfectas. No lo son, obviamente. Nacional completa, o sea, crear una nueva reforma como la del 94. Aparte tenés que abrir una cláusula en un derecho natural como es el derecho a la vida. Sin contar que tenés que modificar tratados internacionales que están con rango constitucional. Ahora Mandar a mujeres a abortar en nuestro sistema de salud es mandar a una vaca al carnicero o al matadero, es lo mismo. Esperen, acaban de Y ahí decir está algo el muy problema. interesante. Dejen responder a Sanic. Primero, vos, Sanic, ¿cómo responderías ante el argumento legal de que no se puede legalizar el aborto por un tema constitucional? Y segundo, ¿cómo responderías al tema financiero de cómo se financia el aborto que acaban de mencionar recién? Ahora déjenlo hablar Primero a que Sanic. nada, si bien estoy a favor del aborto, también sé que no se puede aprobar porque precisamente se involucraría cambiar totalmente la Constitución de forma radical. Involucraría un montón de trabajo, lo cual es prácticamente imposible. Y ahí está la problemática. Nos está diciendo que la ley y la Constitución son perfectas. Son imperfectas. Y ahí está el punto. Algo más. La ley es perfecta, de hecho yo me quejo de la Constitución del 94. Las constituciones no se hicieron como algo ya verse construido como lo hizo con Argentina. Es algo que se fue construyendo con los El tiempos. problema es que la Constitución del 94, el problema es que la Constitución argentina de por sí antes tenía una jurisdicción bastante buena, que se cambió con los gobiernos a su conveniencia, más que todo peronistas, hicieron mierda lo que fueron las instituciones. Por eso es que tenés tantos errores constitucionales, sobre todo en lo que es, por ejemplo, en cuestiones de salud. Exactamente. Bien, ¿cómo respondes a El eso? problema es que aunque no estoy a favor de aborto, sí pienso que una reforma constitucional en cuestiones de educación sexual, ya que estoy de acuerdo con que no se haga la mierda de la ESI, sino una educación sexual. Ah, eso sí estoy de acuerdo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Hacer concientización, mira, por ejemplo, hay países como por ejemplo Chile que no tenían el aborto, no tienen, si no me equivoco, el aborto legal, pero por educación sexual bastante bien hecha, lo que lograron fue reducir el número de abortos. Exactamente. En lo que estoy de acuerdo es que se dé una profunda, y no a partir de lo que es el tercer año de secundaria, estaría de acuerdo con un proyecto de educa sin mierda de teoría queer y ideología de género que profundice todo lo que es métodos anticonceptivos y manuales de educación sexual con una cuestión biológica y natural. Por eso estoy tan en desacuerdo con la mierda de la ESI. Porque la ESI lo que hace es adoctrinamiento desde el primario. La ESI, boludo. A ver. Si bien está la ESI, pero hace una cuestión. La calidad de educación de la ESI es tan comparable con una batata. Sanic, espera. No nos metamos con la ESI porque ya sería irnos a otro tema demasiado distinto y que implicaría desviarnos totalmente del tema aborto, más allá de las posibles implicancias educativas que pueda tener. Sí, pero yo implicaba más bien que estaban de acuerdo con el tipo. Listo. Entonces, de hecho, incluso puedes hacer una educación con el tema de los pros y contras de lo que es el aborto, incluyendo la educación sexual. Exactamente. Bueno, pasemos a otra pregunta que otra vez nos las da el español africano. Che, chicos, ustedes también pongan preguntas, no son forros. Pregunta. Pregunten, cara. Entonces, un humano promedio, ¿tiene las mismas reacciones de un feto a la hora de dañar un tejido? En caso contrario, ¿un bebé prematuro también? Entonces, ¿el fecto, como lo escribió, se considera un tejido vivo? Porque el simple hecho que yo me quito un trozo de carne, obviamente puedo sentir dolor. ¿Cómo es eso? Un poco extraña la pregunta, y con muchos errores ortográficos que jodan. Pero bueno, empieza Sanic que numerativamente está en desventaja. No lo interrumpan, no sean
¿Quién empieza? Panic. A ver, primero que nada, una reacción no es comparable con un sentimiento. O sea, estamos hablando de un feto, si bien no tiene el sistema desarrollado, el sistema nervioso sería desarrollado en sí. Tiene un sistema propiamente dicho que prácticamente pueda codificar lo que se llama dolor. Pero Así, ¿algo más, Sani? sí lo tiene. Que no lo pueda expresar es distinto. Sentirlo lo puede. Que no lo puede expresar también, como dije, tiene prácticamente el sistema nervioso y la capacidad cognitiva lo suficientemente desarrollada de parte humana. O sea, está en el punto donde se puede considerar que el feto es inabortable. Y el feto, como ya dije en varias ocasiones, sí es un tejido vivo, como toda célula desde la concepción, o sea, básicamente desde lo más básico, la célula está viva, es la forma de vida más pequeña del mundo y la más compleja. Sí. A eso me refiero, o sea, no. Hay que diferenciar lo que se llama dolor con reacción de dolor. Y bueno, lo siente. Que no lo puede expresar es otra cosa completamente distinta. Pero sentirlo, lo siente. Repito, mi prueba es el documental grabado en 1984 llamado El Grito Silencioso. Es más, hay algo interesante. El médico que hizo el aborto en los 80 fue uno de los doctores pro aborto más importantes de Estados Unidos. Después de ese caso, se hizo pro vida. Pequeña mención. ¿Algo más que decir? No, Hago un paréntesis. ¿Quién habla? El otro negro. Entonces les hago una pregunta que esta va de mi parte. Supongamos que los encierro a ustedes tres manga de pendejos en una habitación. Y les digo, hasta que no se pongan de acuerdo, no les abro. Díganme, ¿hasta qué punto podrían llegar a un acuerdo ustedes dos? A ver, repetí la pregunta porque no la escuché, se me cortó. ¿Hasta qué punto podrían llegar a un acuerdo ustedes tres? No sé. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, es algo aparte, pero no creo que estemos de acuerdo porque el tipo afirma algo sin base, sin basar a nada. Sí, mis bases son biología y embriología básica. Hecho por alguien maleable, un doctor maleable, sería una persona maleable. No es tan complicado. La fe a ver. Yo nada más pido que admita la humanidad. Después, si él piensa que él tiene la libertad de seguir creyendo que se puede abortar. Después hay consecuencias, claro. La ley lo penaliza. Si cambiamos eso, se rompe la igualdad entre la ley. Como dije, la ley no es perfecta. Eso No, es un error obvio que no. Obvio que no fue destruida por gobiernos de mierda. Pero no la podemos seguir destruyendo. Si vamos a dejar libre a una mujer que aborta a su hijo, o sea, lo asesina, y la vamos a dejar libre a pesar de asesinar a una persona, ¿por qué cuando un hombre abandona a su hijo y no lo mantiene con la pensión, por qué lo persiguen económicamente y por qué va preso? O puede llegar a ir preso. Se rompe la igualdad entre la ley si vamos a considerar la legalización del aborto. Sé que estamos hablando de que es ilegal en el contexto clandestino. Legal y clandestino son antónimos. Sin contar que la estadística No cualquier aborto que no sea por malformación fetal o violación. Después todo es claro. Y está legalizado. El problema es que solamente se da un pequeño apoyo de parte del Estado, pero no es algo que básicamente ayude en sí a la persona.
no era lo que se De hecho, debatía. hay un proceso, por ejemplo, el tiempo de espera del proceso de aborto cuando se trata de esos temas. Bueno, no era lo que se debatía. Estaban debatiendo ampliar las posibilidades de aborto. No estaban debatiendo para mejorar los trámites burocráticos. Ahora, esperen. Veo que es muy difícil ponerlos a ustedes tres de acuerdo. Como No te quiero que este escuchan, debate Tania. tenga un final feliz porque es año nuevo, nuestra Estoy actividad grabando un favorita, debate con opinión. les voy a hacer una propuesta y ustedes me dicen qué opinan de ella, si se pueden poner de acuerdo en esto. Demos por hecho que el aborto es ilegal. A ver, estamos hablando de que, por ejemplo, a ver, como dije hace un rato, esto te implicaría tocar otros temas, como por ejemplo la ESI, la educación sexual, o la educación en general de los argentinos. Como saben bien, la educación argentina es una basura ahora, hoy en día. Tanto zurdaje sí. Los estoy grabando para que Y prácticamente, te puedo asegurar, así sí, por más que vaya una organización o algo, que los argentinos no tienen la suficiente capacidad para tener un hijo. Y viendo cómo está la educación, Pobres, más que nada. sí, exactamente. Entonces, reformulo la pregunta para ser más abarcativa. Primero, español africano, ya me preguntaste eso 20 veces y no puedo hacer 20 preguntas tuyas. Y segundo, veo que aparece mucho el problema de la ESI, pero suponiendo una situación ideal en la que tuviésemos una educación sexual que no sea adoctrinamiento y que al mismo tiempo sea efectiva y que sea abarcativa. Si querés incluso una materia entera que sea solo para educación sexual, ponele. Y tuviésemos un sistema legal de adopciones que sea funcional. ¿Vos, Sanic, estarías dispuesto a que el aborto sea ilegalizado y penado? Obviamente. Pero el problema acá estamos hablando de un país con un nivel educacional muy, muy bajo. No, muy bajo no, mediocre. Yo creí que prácticamente me dio Hipotético. Es un caso hipotético. un caso hipotético, pero estamos hablando de contexto actual. Sí, estaría de acuerdo. Correcto. No es Es el lo que caso. los providas queremos. Son los proyectos que presentamos los providas. Y que el Senado y los diputados siempre rechazaron porque nunca pensaron que se iba a debatir sobre el aborto. Porque Por eso Cristina, estoy diciendo aunque Cristina no sea santa de mi devoción, tuvo razón en algo. Que la sociedad argentina no estaba preparada. Exactamente. Te puedo decir que la sociedad argentina es una de las peores. Sí. En términos de ignorancia, sí. Miren, acá el público se me está quejando. Acá el público se me está quejando de que no estamos llegando a ningún lado. Y ya de que el malote dice específicamente me las tomo, viven preguntando huevadas, además de que Sanic y Atlas están errados y cometen falacias. Ahora, en el caso de que lleguemos, concordamos en esto de la ESI y al mismo tiempo concordamos sobre el sistema de adopciones. Entonces, Sanic, yo te hago una pregunta. Si no sería mejor incluso, más que hacer una ley sobre el aborto, lo digo siendo neutral, nada más para ver si llegamos a un acuerdo, ¿no sería mejor que promover esa ley de aborto? ¿No sería incluso mejor promover una ESI que sea superadora a la que tenemos actualmente? O sea... Precisamente, el problema es que eso lo negaron millones de veces, o sea, es algo que te van a ignorar muchas veces. Ya se aprobó, o sea, se propuso varios proyectos referentes a mejorar la educación de la ESO, pero no se aprobaron, se ignoraron, y de hecho está peor hoy en día, al punto de ser algo casi ignorado. Empeoró cuando aceptaron esta nueva reforma. Exactamente. Entonces, caballeros, estamos de acuerdo. Precisamente es una alternativa para no joder aún más el país de lo que ya está.
Sin contar que Vamos esa a ley ver, es recontra unitaria y se pasa por el forro del federalismo. Paren, caballeros, entonces significa que estamos de acuerdo. El problema es la ESI y la ley de adopción, no el aborto en sí. Y sí, por eso dije, o sea, hablar de esto sería ya directamente tocar el tema de la ESI, porque es algo intrínseco del tema. Pues me alegra decir que técnicamente llegamos a un acuerdo. Entonces vos estarías dispuesto a que el aborto sea ilegal mientras se cumplan X condiciones, con las que al mismo tiempo Atlas y el buen Spike acaban de aceptar que esas son condiciones aceptables. Precisamente. Entonces terminamos con un final feliz. Agustín, voy a ser con mi hermano. Ahora, antes de para Fabricio Cañete, que no se vaya en negro, pregunto yo para vos, Sani. ¿Vos aceptás que hay ser humano desde la concepción al final de todo? Sani. Che, se nos murió Sani. No, está ahí. Uy, la concha, no, ya es la segunda que se va. No me estoy quedando sin tiempo. Creo que hay que revivir al general Roca, lo único que tengo que hacer. Sí, por supuesto, ya general Vídeo. Roca, Justo cuando estábamos el llegando a un acuerdo. transformador de la Argentina Grande. El general Ya, Roca. ya acabaron El con único este transformador debate. de la Argentina grande soy yo acá. Sí, sí. Vos seguís chupándome la pija en mi vida. ¡Cerra el culo! Cállate, culo, Bueno, Sanic parece que se volvió Sanic. Entonces yo te pregunto, ¿vos considerás que hay vida desde la concepción al final de todo? Hay vida, obviamente, es lo que yo lo considero. Lo que no considero es que sea vida humana, per se. Que como dije, es un proceso de desarrollo. No se considera humano así porque sí. Eso involucra varias características y varios factores. No se puede rebajar la biología a ese nivel. Bien, y otra pregunta, Sanic. ¿Vos qué opinás de la ley? ¿Vos qué opinás de la ley de aborto? De hecho, no, es una pregunta para todos ustedes, pero que empiece Sanic, porque era más dirigida a Sanic. ¿Vos qué opinás de la ley de aborto que se propuso en Argentina en junio de pronto este año pasado?